sea de bendición para mucha gente. Como vieron el título hoy, creo que va a ser un tema bastante interesante. Espero que sea de bendición para todos ustedes, que salgan bien bendecidos y cualquier duda salga aclarada, porque es un nombre, es una palabra que escuchamos bastante, o es un tema que escuchamos bastante mencionar, pero no siempre estamos muy claros de qué se trata. Amén. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias en esta tarde, Señor. Te damos gracias en esta noche por tu maravillosa fidelidad, Señor. Porque tú eres un Dios fiel, tú eres un Dios maravilloso, Padre. Sin ti no somos nada, mi Dios. Señor, estamos aquí con el único propósito de exaltar y levantar tu nombre en alto. No queremos, Señor, que nada de lo que hagamos en esta noche, Señor, sea para exaltar el nombre de más nadie que el tuyo, papá. Así que te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que tomes control en esta noche de todo lo que se hable, de todo lo que se enseñe, que sea tu palabra, que sea tu inspiración, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, tomamos autoridad sobre todo espíritu contrario, sobre todo espíritu de incredulidad, de distracción. Cualquier preocupación, Señor, la dejamos ante tus pies en este momento. Y venimos ante ti, Señor, a bañarnos en esos ríos de agua viva, Señor. A beber de ese agua que cuando bebamos jamás tendremos sed nuevamente, Padre. Queremos ese toque tuyo, ese toque del Espíritu Santo de Dios que nos renueva, que nos transforma, que nos da fuerzas y energía para seguir adelante. Padre, en el nombre de Jesús, prepara nuestros oídos para lo que tú tienes para nosotros en esta noche. Que esta palabra, Señor, quede grabada en lo más profundo de nuestros corazones y que haga lo que ha sido enviada para hacer. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, te adoramos, te exaltamos y te bendecimos, Rey de Reyes. Y declaramos que cada hogar, que cada casa, que cada oficina, que cada lugar, que cada vehículo, donde quiera que se esté escuchando esta palabra en este momento, ese lugar es casa de Dios y puerta del cielo, Señor. Y ahí, Señor, tu Espíritu Santo se hará manifiesto de tal forma, Señor, ministrando a cada persona, a cada corazón y cada mente. En el nombre de Jesús, te amamos, Señor. Amén y amén. Así que, mi gente, buenas noches, bienvenidos a todos los que se conectan a Roca de Vida Panamá. Y el tema, como saben, como pudieron ver, vamos a hablar sobre la apostasía. Porque en estos tiempos se habla mucho de ese tema y se escucha la palabra, y la vez pasada sacaron hasta un video de alguien que iba a explicar y al final no supo explicar ni explicó qué era la apostasía. Y yo creo que es sabio que en estos tiempos nosotros hablemos de todos estos temas, dándose los tiempos que estamos viviendo hoy en día. Así que, bueno, vamos a iniciar primero diciendo o aclarando qué es apostasía o qué es la apostasía. La apostasía, según su definición, del latín apostasia, a su vez del griego antiguo, que significa fuera de, o colocarse fuera de. Y es la negación, la renuncia o la abjuración de la fe en una religión. O sea, es la renuncia a una fe, a tu fe, a la que tú estés practicando. Pero no solamente eso. La palabra apostasía se refiere a la utilización o al, ¿cómo diría? A creer o a establecer enseñanzas o doctrinas que sean directamente contrarias a las básicas y fundamentales de la fe. ¿Qué nos habla la Biblia de eso? Bueno, la Biblia de esto nos dice que en 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 al 5, dice: el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir a inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Hay unas traducciones que dicen literalmente que en los últimos tiempos algunos serán apóstatas. Y dice: tales enseñanzas provienen de embusteros hipócritas que tienen la conciencia encallecida. Y continúa diciendo: prohíben el matrimonio y no permiten comer ciertos alimentos que Dios ha creado para que los creyentes conocedores de la verdad los coman con acción de gracia. Todo lo que Dios ha creado es bueno y nada es despreciable
si se recibe con acción de gracias, porque la palabra de Dios y la oración los santifican. Ok. O sea que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe y seguirán inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. ¿Qué es una doctrina diabólica? Toda doctrina que no venga de parte de Dios, ¿verdad? Toda doctrina que no venga de parte de Dios, ¿qué inspiración puede tener? Diabólica. Sí. No, pero es que esa es una doctrina humana. Si es humana y no tiene inspiración divina, ¿tiene inspiración de quién? Ya usted sabe, del chamuco. Entonces, hemos estado oyendo muchísimo sobre las declaraciones donde el Papa Francisco de la Iglesia Católica habla sobre el permitir la unión civil de los homosexuales o de las personas del mismo sexo, alegando de que ellos son hijos de Dios y de que ellos merecen ser parte de una familia y todo esto. Como ustedes saben, estuvimos hablando sobre la iglesia despierta, woke. Hablamos sobre el papel de la iglesia contra la cultura o cómo la iglesia debe manejarse sobre la cultura en general y la sociedad y todo lo demás. Y es bien interesante ver que el líder de lo que se llama la iglesia católica, se llama, tú sabes, la verdadera iglesia cristiana y los mayores representantes del cristianismo en la tierra, haya hecho una declaración que claramente, según lo que dice la palabra de Dios, es una apostasía. ¿Qué es una apostasía? Algo que va en contra de la palabra de Dios. Y en este caso hay dos temas. Por un lado, cuando él se refiere, y como vimos la semana pasada, él dice que todos somos hijos de Dios. Es una premisa que se impulsa mucho en el catolicismo y en general. Toda la gente en el mundo siempre dice que todos somos hijos de Dios y confundimos lo que es ser criaturas de Dios y ser hijos de Dios. La verdad es que Dios nos ama a todos como sus hijos y quiere que todos seamos sus hijos, mas no todos son o somos hijos de Dios. Una de las principales condiciones es todas las personas que son dirigidas por el Espíritu, esos son considerados hijos de Dios. Aquellos que han nacido nuevamente, que han recibido a Jesús como Señor y Salvador, se les da la potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces, llama mucho la atención que una representación cristiana, que hasta ahora siempre se ha creído, o la mayoría de las personas lo ven como la mayor representación cristiana que existe en el planeta, la Iglesia Católica, su principal autoridad haya hecho dos declaraciones. Uno, de que todos son hijos de Dios, y dos, de que estas personas deberían tener derecho a tener unión civil, que equivale a casarse por lo civil. Y la verdad es que nosotros tenemos que partir del punto de que, miren, los homosexuales no necesitan la aprobación de la iglesia para casarse. Ni necesitan la aprobación ni la mía, ni la tuya, ni la de nadie. Si ellos desean la unión civil, ellos tienen que ir a la corte, tienen que ir a la asamblea de diputados, a pedir que se haga la ley y que se cree esa legislación y todo lo demás, y ellos no necesitan ningún tipo de opinión de nosotros. Sin embargo, sabemos que hay un tema aquí de una palabra que se está utilizando mucho, que el Papa no la usó, la palabra de matrimonio, que le da un contexto completamente distinto a lo que está sucediendo. Ahora la gente me pregunta, ¿por qué tiene que ver que el Papa haya dicho esto? Sí, él no ha hablado de matrimonio como sacramento, está hablando de unión civil. El detalle es que nosotros, y cuando digo nosotros me refiero a los líderes religiosos, tomando en consideración que obviamente el Papa es un líder religioso, nosotros tenemos que ser claros que nosotros no podemos enseñar ni predicar en base ni a los preceptos nuestros, ni a nuestras opiniones, ni a nuestros deseos. Todo lo que nosotros enseñemos tiene que estar alineado con la palabra de Dios. ¿Me explico? Todo lo que nosotros enseñemos tiene que estar alineado con la palabra de Dios. De otra forma, es lo que se considera o se llama una apostasía. La apostasía es todo lo que abandona, sale o se excluye de la doctrina fundamental y básica de cualquiera religión. En este caso estamos hablando del cristianismo. ¿Qué es una apostasía en el cristianismo? Bueno, el hecho de decir que los homosexuales son hijos de Dios, y es que hay un tema bien delicado, porque es verdad, hay personas
que tienen una inclinación sexual o tienen una afinidad hacia las personas del mismo sexo, sin embargo, no practican la homosexualidad como tal, o sea, no practican actos sexuales con las personas del mismo sexo. Y hay personas en las iglesias que son salvadas de nuevo y que tienen esta inclinación y han decidido vivir su vida glorificando a Dios y no teniendo sexo con personas del mismo sexo o no se han casado. Pero la realidad es que, como yo les he dicho, sexo homosexual o heterosexual fuera del matrimonio sigue siendo pecado. Y digo, como no hay pecado homosexual, pues sabemos que... El detalle es que, como les dije, llama la atención que la religión más grande que representa al cristianismo esté haciendo esto. Y yo creo que hablemos un poquito, vamos a hablar rapidito sobre esto, sobre la función que tiene la Iglesia Católica, quiénes son y todo lo demás. Y no podemos abarcar toda la historia, obviamente, porque es demasiado larga y demasiado grande. Pero ¿cuál es la función del catolicismo? Tenemos que entender primero que el catolicismo fue fundado ¿cuándo? Fue fundado en Roma, más de 300 años después que murió Jesús. Y en Roma la religión del imperio no era el cristianismo. La religión del imperio era una religión pagana, una religión politeísta, una religión que tenía muchos dioses. Recuerden que los romanos adoptaron entre las tantas religiones al panteón griego, de la religión de los griegos. Y lo único que hicieron fue cambiarle los nombres. A muchos le pusieron nombres latinos, pero eran las mismas deidades y tenían los mismos atributos. Entonces en Roma, el imperio romano, que comprendía un montón de naciones, de territorios, de culturas distintas, era como un melting pot, era como un caldero que unía todas estas diferentes culturas y religiones que existían a lo largo de ese imperio, de ese imperio. Entonces, cuando Constantino viene y unifica las religiones y crea el catolicismo y supuestamente el cristianismo como religión del imperio, realmente lo que hizo fue unir todas estas religiones. Cuando unifican todas las religiones paganas, la ponen bajo un mismo sombrero, un mismo título, empiezan a adoptar el sincretismo religioso. ¿Qué es sincretismo religioso? Que adoptas un montón de cosas de diferentes religiones y la unes, le cambias el nombre, le cambias la cosa. Es como que Coca-Cola y Pepsi-Cola, la verdad es que hay una diferencia, pero es como tomar una Coca-Cola y cambiarle la etiqueta. En este caso lo que estaba sucediendo era que se estaba haciendo un intercambio de deidades y de todo, simplemente cambiándole el nombre. Por ejemplo, cuando nosotros nos vamos a Apocalipsis 17, cuando tú lo lees, habla sobre la gran ramera. Y llama mucho la atención porque esto se habla mucho de que la Iglesia Católica es la gran ramera y la gente no sabe por qué. Y la verdad es que no es que lo estoy diciendo yo quiero que lo busquemos, que ustedes busquen su Biblia y lo lean. Y lean el capítulo 17 de Apocalipsis, exacto. Y lean el capítulo 17 de Apocalipsis, donde es muy interesante la descripción que da de la gran ramera. ¿Y por qué estoy utilizando el nombre de la gran ramera? Bueno, es el nombre que utiliza la Biblia, pero vamos a hablar un poquito de por qué se le llama la gran ramera o por qué por qué se refiere el Señor de esta forma, de la gran ramera. Vamos a ir vayan conmigo al libro de Apocalipsis, los que tienen su Biblia, la pueden sacar, los que no, se pueden sentar al lado de un cristiano. Ok, en el versículo 4, miren lo que dice. Dice, la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada con oro, piedras preciosas y perlas. Tenía en la mano una copa de oro llena de abominaciones y de la inmundicia de sus adulterios. Dice, en la frente llevaba escrito un nombre misterioso, la gran Babilonia, madre de las prostitutas y de las abominables idolatrías de la tierra. Vi que la mujer se había emborrachado con la sangre de los santos y de los mártires de Jesús. Al verla quedé sumamente asombrado. Mire, cuando nosotros leemos esto, cuando yo empecé, cuando uno lee esto y uno empieza a investigar, uno empieza a estudiar sobre todo las religiones paganas y todo esto, como en algún momento hemos tenido que hacer un poco con los live y con todos los estudios que damos, incluso la gente que toma clases de doctrina, clases de liderazgo, cuando hablamos de las falsas religiones, hablamos de la guerra espiritual, hablamos de Babilonia y todas las religiones antiguas, místicas y todo esto, pues
es inevitable ver las similitudes que hay con lo que dice la palabra con esta religión en particular o esta iglesia. Primero dice que esta mujer se refiere a una mujer, se refiere a prostituta. Recuerden que nosotros somos somos la novia de Cristo. La Biblia se refiere a nosotros, a la novia de Cristo, como una mujer. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, rojo y morado, adornado con oro. Y esos son colores que no utilizan ninguna otra religión. Casualmente, en estos tiempos se está celebrando una festividad donde todos los devotos de ese santo, por así decirlo, se visten de púrpura. Habla de que adornan sus templos con oro, platas y perlas. Habla de que utiliza un cáliz de oro. Un cáliz es la copa donde se bebe el vino, donde se bebe la comunión. Adornado, ¿verdad? Dice, en la mano una copa de oro llena de abominaciones y de la inmundicia de sus adulterios. Y recordemos que el Señor se refiere a adúlteros a su pueblo cada vez que su pueblo le da la espalda y va y adora falsas deidades o falsos ídolos. Dice, en la frente llevaba escrito un nombre misterioso, la Gran Babilonia, madre de las prostitutas. Dice, y de las abominables idolatrías de la tierra. Sabemos que la idolatría el Señor la aborrece. Y continúa diciendo, vi que la mujer se había emborrachado con la sangre de los santos y de los mártires de Jesús. Estamos hablando de todos los que han muerto predicando el evangelio, hablando de Jesús y que no negaron a Cristo ni negaron su fe. Y yo digo, hace poco nosotros estuvimos comentando, por lo menos yo en los live, de que ahora mismo en el Vaticano, en Roma, en el Coliseo romano, en la entrada hay una estatua de Moloch, que fue puesta obviamente bajo la autorización y el control del Papa Francisco. Y sabemos de que en el circo, en el Coliseo, era donde se enviaban a los cristianos a morir en la boca de los leones y todo en estos juegos. Entonces poner ahí una deidad a la que se le sacrificaban bebés y personas y todo esto, siendo la autoridad máxima de una religión, del cristianismo, pues son cosas que uno como que no entiende qué tiene que ver una cosa con la otra o por qué se está haciendo esto. En el versículo 9 más adelante dicen, esto consiste en el entendimiento y la sabiduría. Las 7 cabezas, porque habla de las 7 cabezas, no, dice, son 7 colinas sobre la que está sentada esa mujer. Y yo no sé, los que conocen un poquito de la historia o pueden investigar, Roma está, el Vaticano está sobre 7 montes. Es más, al Vaticano se le conoce como la ciudad de los 7 montes. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque estamos hablando, y esto no es nada en particular en contra de los católicos, ni mucho menos, pero estamos utilizando este ejemplo porque es el que más tenemos a la luz recientemente de lo que está sucediendo, y es que es una demostración clara, con una ilustración de lo que estamos hablando el día de hoy, de lo que es la apostasía. La apostasía es todo lo que se aleje de lo fundamental o de la doctrina de cualquier religión. O sea que la apostasía para el cristianismo es cualquier cosa que se aleje de la doctrina básica. La palabra habla muy claro en Colosenses 2:8 sobre los falsos maestros y sobre las personas que van a traer todo este tipo de falsas enseñanzas. Colosenses 2:8 dice, mirad que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Que estamos hablando de la iglesia despierta o el woke church, estuvimos hablando de esos temas, de cómo la cultura del mundo se está entrando o está infiltrando al cristianismo. Pero eso viene sucediendo hace mucho tiempo. Eso viene sucediendo de hace cientos o miles de años desde que el cristianismo inició. Miren, desde el jardín del Edén, desde que el Señor creó al hombre y la mujer y los puso en el jardín. La serpiente estaba allí.
tratando de distorsionar y de corromper la creación o el propósito de lo que Dios tenía para su creación. Entonces, hasta ahora eso se ha seguido dando. En el judaísmo se ha dado. La mayoría de las cosas o de las prácticas o rituales que llevan a cabo los judíos son cosas que no aparecen en las escrituras. Son leyes humanas, como dice la palabra. Leyes que algunos rabinos han interpretado de la Torá y que han traído al pueblo a obedecer todas estas regulaciones que, por ejemplo, Charlie estaba hablando, muy interesante, en uno de los videos que él hace, sobre las diferentes formas o los diferentes ritos o ceremonias de lavado de manos que tienen los judíos. Como recuerdan, estuvimos hablando de cuando el Señor llegó y no se lavó las manos y que este fariseo le reclamó. Y es interesante porque el pueblo judío tiene un sinnúmero de rituales de lavado de la mano y algunos llegan incluso a no comer si no hay donde lavarse las manos. Y yo estoy seguro de que, yo creo y sé, igual que todos ustedes, que la voluntad de Dios no es que su pueblo o que alguien, algún hijo suyo perezca de hambre porque no hay un lavamanos donde lavarse las manos. Entonces ahí vemos y nos damos cuenta cómo la ley de hombre, cómo la distorsión de los fundamentos o las bases de la doctrina de cada religión, el judaísmo, el cristianismo, distorsionan la idea y las prácticas de la gente y puede hacer que la gente se pierda, que la gente crea que está cumpliendo y realmente con lo que está cumpliendo son preceptos que han sido escritos por seres humanos y realmente están muy lejos del corazón de Dios y del por qué Dios hizo eso en ese momento. Miren, uno de los ejemplos más claros que nosotros tenemos, porque cuando nosotros hablamos o nos preguntamos cómo es posible que en una iglesia que se hace llamar la representante máxima o única o principal o verdadera del cristianismo, su líder pueda tomar estas decisiones o declarar cosas que van en contra de la palabra, nosotros tenemos que entender de que hoy en día hay un plan y hay un propósito. No podemos decir de que todas las personas que profesan el catolicismo o esa religión son personas malas o que no. Pero el liderazgo, hay algo que está sucediendo y sería ingenuo decir que no hay nada que está pasando cuando podemos ver día a día en las noticias y a lo largo de lo que sucede cosas que están pasando a lo interno de la cúpula de mando de esta religión o de esta fe y que son contradictorias a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo y a lo que dice la palabra de Dios, que debe ser la autoridad máxima de todo cristiano. Y uno diría, pero es que puede ser que lo estén haciendo sin darse cuenta. Y nosotros pudiésemos darle ese voto de confianza de que hoy en día, después de más de 2000 años de que sucedió la hermosa historia de que Cristo vino y murió por nosotros, y teniendo ellos la biblioteca más grande del mundo de textos religiosos, de que lo estén haciendo por ignorancia. Pero yo voy a decir algo, lo que está sucediendo hoy en día no es ajeno a lo que pasó en los tiempos de nuestro Señor Jesús en Juan 12. Cuando nosotros leemos Juan 12 nos vamos a dar cuenta de un episodio que pasa muy desapercibido por lo general en nuestras Biblias. Casi la gente, mira, son de esas cosas que la leemos, pero como no tenemos el contexto o no, como que no nos ha caído el cuara, como que no nos damos cuenta muy con claridad lo que la palabra nos está tratando de expresar. Pero es muy, muy similar a lo que está sucediendo hoy en día. Mire, Juan 12 narra de que los líderes religiosos estaban organizando o planeando un complot para tratar de asesinar a Lázaro. ¿Tú sabías eso? ¿Tú te has leído eso en tu Biblia? Yo sé que hay varios que sí, porque hay varios que comen Biblia parejo. Pero tú habías leído, porque hemos escuchado mucho de que los líderes religiosos querían asesinar a Jesús. Pero tú habías leído de que ellos querían asesinar a Lázaro. ¿Por qué querían asesinar al pobre Lázaro? Porque Lázaro era testimonio del milagro que Jesús había hecho. Para estos hombres conocedores de la ley,
que conocían todas las profecías, los libros, citaban. Esta gente se pasaba toda su vida estudiando la Biblia, la que ellos tenían, las escrituras, la palabra. Ellos pasaban años y años, la podían recitar de memoria. Ellos podían verificar de que ese hombre al cual todo el mundo estaba empezando a seguir, que se llamaba Jesús, que había venido de Nazaret, que había nacido en Belén, todas estas cosas habían sido profetizadas y ellos conocían cada una de esas profecías de que el Mesías, su Mesías, tenía que cumplir cuando viniera. Y lo único que tenían que hacer era ir, caminar un par de horas y verificar la historia, verificar lo que estaba sucediendo para darse cuenta que era su Mesías. Imagínate tú, estar supuestamente esperando al Mesías con ansiedad, anhelarlo, y que cuando finalmente llegue, el hecho de que va en contra de todo lo que tú has estado enseñando, el hecho de que que se tenían que humillar y tenían que reconocer que le habían añadido cosas a la ley, que estaban enseñando cosas que no eran el interés o el agrado de Dios, que habían estado practicando la ley, sin embargo sus corazones estaban alejados del corazón de Dios. Se tenían que humillar. Ellos prefirieron planear asesinar a Lázaro para que la gente no pudiera seguir viendo el milagro que había hecho Dios a través de Jesús. O sea, ellos preferían asesinar a un inocente que había sido resucitado, o sea, ya se había muerto y ellos querían matarlo de nuevo, para que la gente no creyera en Jesús y la gente no se diera cuenta que el Mesías había llegado. ¿Por qué? Porque iba a desenmascarar lo que estos líderes religiosos estaban haciendo, habían hecho hasta ese momento. Ponte a verlo desde ese punto, o sea, vamos a analizarlo bien. Pastor, ¿cómo así? Oye, si le pagaron a los guardias que vieron que Jesús había, que vieron todo, que vieron lo del terremoto, que cuando llegaron no estaba la tumba vacía, les pagaron, los sobornaron, dijeron, no le digas a nadie que el cuerpo no estaba. Imagínate tú los niveles de descarriado que podían estar esos líderes religiosos. De querer asesinar a Lázaro, un hombre inocente que había sido resucitado por Dios, y de de pagarle, de sobrar. Bueno, si le pagaron a Judas, para que Judas lo entregara, para poder asesinarlo. Ahora yo les pregunto a ustedes, hoy, en el año 2020, en los tiempos que estamos viviendo y a nuestro alrededor lo que estamos viendo, ¿creen ustedes que estas declaraciones están siendo hechas simplemente porque hay que ser buenos y hay que ser buena gente, o hay una agenda detrás de lo que está sucediendo? Yo les pregunto. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1 dice: en el pueblo judío hubo falsos profetas, y también entre ustedes habrá falsos maestros que encubiertamente introducirán herejías destructivas al extremo de negar al mismo Señor que los rescató. Falta soporte. Mira lo que está sucediendo aquí. O sea, la Biblia nos habla de que hubo falsos profetas, y también entre ustedes habrá falsos maestros que encubiertamente introducirán herejías destructivas al extremo de negar al mismo Señor que los rescató. Ustedes sabían que en Israel está prohibido, le prohíben los judíos leer Isaías 53 a los jóvenes. ¿Usted sabía que el judío, igual que el católico, no puede leer la Biblia? Tiene que ser leída e interpretada por el rabino, por el sacerdote. ¿Por qué? Porque en la palabra está todo claro. Eso es una apostasía. Falsos profetas o falsos maestros que encubiertamente introducirán herejías destructivas. Tú sabes que, pobrecitos, Dios los ama, ellos son hijos de Dios.
Así que hay que permitir que estén solos, estén juntos, que puedan estar juntos. Y digo, la verdad es que uno los ama. Yo tengo amigos homosexuales y los amo y oro por ellos, pero eso no significa que yo estoy de acuerdo con su estilo de vida. Y el hecho que no estoy de acuerdo con su estilo de vida tampoco puede llevarme a mí a emitir una opinión de decir sí, vamos, que se casen por lo civil, que estén por lo civil, cuando esto va en contra de lo que dice la Biblia. La Biblia está en contra de la homosexualidad. El matrimonio habla de un hombre y una mujer. Sí, pero es que esto no es matrimonio, es unión civil. Sí, pero es que unión civil, le puedes llamar como tú quieras, significa que yo estoy abogando a favor de la unión de dos parejas del mismo sexo, lo cual la Biblia, que es el libro que es mi autoridad, la palabra de Dios, está en contra. Es como ir a una boda gay, aunque no la esté oficiando. El hecho que tú estés allí, estás siendo partícipe de algo que va claramente en contra de los mandamientos que nos da nuestro Señor. Entonces, no es mi posición, si no me preguntan, pronunciarme sobre este tema. ¿En qué sentido o a qué me refiero? Como le dije, ellos no necesitan la autorización de la iglesia. Pero esto es un tema que tiene una agenda detrás, porque hoy lo mejor no lo pudo haber dicho una persona. Miren lo que habla de sutilmente. Vamos a ver con sutileza. Ustedes tienen derecho a ser parte de una familia, tienen derecho a estar juntos y a ser felices. Dice, sí, pero nosotros para poder ser una familia no tenemos hijos. Entonces, si estamos juntos y estamos casados, y estar casados es uno de los requisitos para poder adoptar, entonces nosotros queremos ser una familia, ya estamos casados por lo civil, queremos poder adoptar. ¿Por qué? Porque entonces es discriminación. No, pero es que, y no es discriminación, porque la realidad es que el derecho es del niño a tener padres, no de los adultos a tener hijos. El derecho no es de un adulto a tener hijos, el derecho es de un niño a tener padre y madre. Pero mire cómo sutilmente algo que suena hasta bonito, porque la realidad es que la mayoría de las veces las cosas que son antibíblicas, que van en contra del Señor, el enemigo no te lo va a tirar así de lleno de que ¡paf! Viene con mucha sutileza. Viene con tanta sutileza que no te estás dando cuenta que día a día va cediendo tus derechos y va cediendo tus privilegios y va cediendo todo, hasta el día que ya no te diste cuenta y que ya le pusieron la llave a la celda. Mira lo que continúa diciendo es más, voy a leerlo de nuevo. Estoy en 2 de Pedro capítulo 2, versículo 1 y 2. Mira lo que dice. Dice, en el pueblo judío hubo falsos profetas, y también entre ustedes habrá falsos maestros que encubiertamente introducirán herejías destructivas, al extremo de negar al mismo Señor que los rescató. Y este es el problema. Como estábamos hablando, en esos tiempos habían herejías, habían falsas enseñanzas y estuvieron dispuestos, no, ellos negaron al Señor. Y hoy en día estamos llegando a esos momentos donde se va a negar al Señor. Miren, yo le voy a decir algo. En la iglesia que estamos hablando, se habla de que con Jesús solamente no se es salvo. Cuando tú vas a estas iglesias, la última figura que tú ves es la de Jesús. Ves figuras de muchas otras deidades, o muchos otros santos, o muchas otras figuras, menos la de Jesús. En cualquier iglesia que vayas. ¿Y qué está pasando? Bueno, está pasando de que hoy en día el Papa está impulsando una religión única, el ecumenismo, donde está diciendo que todos somos hijos de Dios y está invitando a todos los líderes religiosos del mundo a que se firme un tratado, un acuerdo, donde se declara que todas las religiones somos hermanos y hermanas, todos somos hijos de Dios, y que cuando todos decimos Dios, estamos llamando al mismo Dios. Y yo uso la misma ilustración siempre. Si tú vas a un supermercado y tú escuchas que están diciendo papá, ¿tú volteas? No, si yo sé que yo no estoy con mis hijos ahí, o si yo no escucho, no reconozco la voz de mi hijo, yo no volteo, porque papá puede ser cualquiera de las personas que están ahí que tienen hijos. Entonces el hecho que tú digas Dios no significa que estás diciendo al mismo Dios, porque hay Dios con mayúscula, que es al que yo le rindo culto, y hay dioses con minúscula, que es a que otras personas adoran. Entonces, lo que está sucediendo en estos momentos, ¿qué es la apostasía? Lo que estamos viendo.
Estamos viendo regulaciones, estamos viendo posiciones que son completamente contradictorias a lo que dice la palabra de Dios. Continúa diciendo esto: esto les traerá una pronta destrucción. Muchos los seguirán en sus prácticas vergonzosas y por causa de ellos se difamará ¿qué? El camino de la verdad. Mire, yo les voy a decir una cosa para mis hermanos, mis amigos católicos que tanto queremos, porque vamos a utilizar, estamos utilizando esto de ejemplo, así que vamos a seguir adelante, porque la mayoría, muchos de nosotros venimos del catolicismo. Yo salí del catolicismo y yo les voy a decir algo. Recuerden que una de las doctrinas fundamentales del catolicismo es la infalibilidad papal. ¿Qué significa esto? Que el Papa no se equivoca, que todo lo que él dice, al ser el vicario de Cristo, o sea, representante de Cristo en la tierra, por lo cual la Biblia dice que es el papel del Espíritu Santo, pero al ser el representante de Cristo en la tierra, todo lo que él dice puede ser convertido en dogma de fe si él así lo estima. Y si esto es un dogma de fe, significa que todos los católicos tienen que creerlo, aunque no esté en la Biblia. ¿Qué significa? Que prontamente pudiese ser enseñado en sus catecismos, en sus clases, en todas estas cosas, y los católicos van a tener que creer esto. Uno, que todas las personas que practican la homosexualidad son hijos de Dios y que tienen derecho a tener una familia, que tienen derecho a estar juntos y a casarse. Entonces, ¿qué va a suceder con las personas que no estén de acuerdo? Bueno, va a suceder, va a haber persecución, van a tener que irse a otra religión, van a tener, y bueno, gloria al Señor que encuentren la verdad y que leen la palabra y esto los lleve a la verdad. Pero y los que se quedan callados y los que escuchan esto y los que realmente piensan que esta persona está allí inspirada y guiada por Dios. Porque una vez que estas personas no lo acepten y las autoridades católicas que ya lo estén impulsando se unan con todas las otras religiones y esto se vuelva un dogma de todas las religiones o la religión mundial, pues entonces adivina qué, que todos los que no estén dispuestos a aceptar esto van a ser categorizados o ateos o infieles o personas odiosas o que tienen speech de odio y todo lo demás, y puede ser que en el futuro, puede ser no. Yo he dicho muchas veces que la persecución del cristianismo va a entrar por dentro de la iglesia. Va a nacer desde lo mismo adentro de la iglesia. ¿En qué? En gente, en posiciones, y hay iglesias cristianas, evangélicas, que tienen posiciones que son apóstatas, que tienen posiciones que son alejadas de la que es la sana doctrina de Dios. Y que hoy en día están defendiendo, como yo dije, Black Lives Matter, la homosexualidad y todas estas cosas. Y todas estas son doctrinas de demonios, son doctrinas humanas, completamente antibíblicas. Y que hoy en día ya se está dando ataques dentro del cuerpo de Cristo a una iglesia a otra, diciendo es que ustedes ven es que Dios llama a la unidad, y Dios llama a la unidad, y nosotros estamos llamando a la unidad. Y digo, sí, porque yo no puedo practicar la unidad con gente que cree cosas distintas a lo que la doctrina básica o el fundamento cristiano me enseña, ¿verdad? No podemos clamar o no podemos reclamar unidad en un cuerpo que no está, que no cree o que no está sobre el mismo fundamento, sobre la misma roca. Todas las religiones de práctica ocultista tuvieron origen en la ciudad en Babilonia. Todo viene de Babilonia, de Egipto, todo viene de por allá. Y en Isaías 47 habla del juicio a Babilonia por toda la idolatría y todo lo que practicaban. Y yo pudiera pasar por un montón y hacer mención de un montón de cosas que vemos o que podemos. Mire, por ejemplo, una sencilla. Jeremías 7, 18 al 20. Tal vez ustedes hayan escuchado sobre la reina del cielo. Bueno, Jeremías 7, 18 al 20 habla de la reina del cielo. Dice, los niños juntan la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres hacen la masa para cocer tortas y ofrecérselas a la reina del cielo. Esto es Jeremías, este es Antiguo Testamento. Jesús todavía no había nacido, su madre tampoco había nacido. Entonces, ¿a quién se refiere la Biblia cuando habla de la reina del cielo? Dice, además para ofenderme, derraman libaciones a otros dioses, pero no a mí, es a mí a que ofenden, afirma el Señor. Más bien se ofenden a sí mismos para su propia vergüenza. Por eso dice así el Señor Omnipotente, descargaré mi enojo y mi furor sobre este lugar, sobre los hombres y los animales, sobre los árboles del campo y los frutos de la tierra, y arderá mi enojo y no se apagará. La reina del cielo es Astarot, Acera, Diana,
una diosa del Antiguo Testamento, que estaba involucrada o que estaba relacionada directamente con el dios Sol. ¿Por qué? Porque ella era la madre de... Ya ustedes se saben todo eso, ¿verdad? Entonces, en Primera de Reyes, Salomón, el rey Salomón, dice, Primera de Reyes 11, 4 y 5, dice, en efecto, cuando Salomón llegó a viejo, sus mujeres le pervirtieron el corazón, de modo que él siguió a otros dioses, y no siempre fue fiel al Señor su Dios, como lo había sido su padre David. Por el contrario, Salomón siguió a Astarte, diosa de los sidonios, y a Moloc, el detestable dios de los amonitas. Miren, ¿cómo pudo influir esta religión en el cristianismo? ¿Cómo pudo influir el paganismo en el cristianismo de entonces? Si las diferencias eran tan claras, ¿no? Y la respuesta que es la idolatría. Ya para cerrar, voy a explicar esto rápido sobre cómo fue que todas, porque uno dice, pero ven acá, si nosotros creemos en Jesús, creemos en el Padre, en el Espíritu Santo, ¿cómo es posible que esta filosofía o estas corrientes hayan podido introducirse en el cristianismo si se supone que lo que nosotros creemos es totalmente distinto? Y la verdad es que no, la verdad es que había un tema puntual que era la idolatría o el culto a imágenes. Mira, cuando un pagano o un gentil, en ese entonces se le hablaba del Señor, esa persona inmediatamente lo asociaba a un Dios más, ¿verdad? Era tras lo que tú le estabas diciendo, esa persona, después de uno predicarle bien y que esa persona entendiera bien la palabra y el sacrificio que Jesús hizo y el sacrificio que hizo Dios por su pueblo y todo, y esa gente empezaba a conocer la palabra, entonces esa gente podía entender mejor a Dios. Pero aún así, cuando el predicador les decía que tenía que dejar los ídolos, la gente decía que no. Y eso sucede mucho todavía en la India, de que aceptan a Jesús, pero es un ídolo más, es un Dios más. Pero cuando tú vas y le dices es que ese es el único Dios, es el único Dios verdadero, tienes que hacerte de todo y no te puedes tener ningún ídolo, y la gente dice que no. ¿Por qué? Porque el detalle es que este nuevo Dios, el Dios verdadero que nosotros le servimos, no tiene imagen. Para ellos a veces no tenía ni nombre. Por lo tanto, la base doctrinal nuestra del cristianismo es la fe, es el creer sin ver. El problema es que hoy en día la gente no quiere creer sin ver y necesitan una imagen, un ídolo para creer de que eso que está ahí representa a Dios. Y ese es el problema grande, de que nosotros, nuestra fe fundamentalmente, nuestra creencia es la fe, es que nosotros creemos sin ver. Nosotros no necesitamos ver una estatua o un ídolo para creer en el Dios al que no vemos, al Dios invisible. Entonces, claro, en ese momento esa era la complicación y por eso ha sido tan fácil, entre comillas, que los ídolos se hayan introducido al cristianismo. Pero ¿qué dice la palabra de los últimos tiempos? Mateo 24, del 9 al 12, miren lo que dice. Dice, entonces les entregarán a ustedes para que los persigan y los maten y los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. En aquel tiempo muchos se apartarán de la fe, unos a otros se traicionarán y se odiarán. Y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. Y miren lo que está pasando hoy en día. Hoy, por ejemplo, yo vi figuras muy conocidas compartiendo lo que el Papa había dicho. Diciendo, ahora quiero ver todos esos odiosos, toda esa gente que odia a los homosexuales, todos esos religiosos fanáticos ahora que van a decir si el Papa mismo ya lo dijo. Ahora la pregunta que yo te hago, ¿qué está por encima? ¿La palabra de Dios, lo que Dios ha dicho, o lo que dice un hombre representante o que dice ser representante de Dios? Nosotros tenemos que ser sabios de que estamos en los últimos tiempos. Todo lo que nosotros escuchamos tiene que ser contrapuesto a lo que dice la palabra de Dios, porque no podemos permitir que falsas doctrinas en estos tiempos hagan que nosotros nos perdamos. Mira, nosotros amamos a la gente. Y obviamente tú puedes tener un amigo que es gay y te puede decir, mira, que yo amo a esta persona, no sé qué, y yo quiero vivir con él, tengo familia. Y uno a veces hasta por la emoción y por el cariño que le tiene a la gente, uno a veces hasta, tú sabes. Pero la realidad es que la palabra de Dios es muy clara, es muy clara. Y entonces dice, no, pero es que Dios dijo que no se podía hacer, imagen ni ídolo.
Sin embargo, en la Biblia mandó a hacer una imagen a un ídolo. Sí, en ese momento en el desierto, Dios también dijo no mates, y mató a Sodoma y Gomorra. ¿Por qué no vas tú a matar a ver qué es lo que te va a pasar? Porque si nosotros ahora, los seres humanos, nos vamos a poner de que si Dios lo hace, yo también lo puedo hacer. Y si Dios mandó a hacer ídolos, pues entonces yo puedo hacer ídolos, también puedo adorar un ídolo, porque Él mandó a hacer las serpientes en el desierto, o mandó a hacer los arcángeles encima del arca del pacto. Sí, pero Él dijo no matarás. Y mandó un diluvio y acabó con toda la gente que estaba torcida, que estaba pecadora, que no se quiso arrepentir. ¿Quiénes somos nosotros entonces? Ahora tú vas y coges una pistola y matas a alguien. No, porque es Dios el que puede hacer esto. Dios es el dador de la vida y es el que la da y el que la quita. Y Él es soberano. Lo que nosotros no podemos hacer es enseñar nada que vaya en contra a la doctrina, a su escritura y a su palabra. Y es exactamente lo que está sucediendo en estos momentos. Que ahora se está levantando un montón de gente, la sociedad, la cultura, que está tratando de cambiar y transformar nuestros pensamientos, diciendo, ve, ahora la máxima autoridad religiosa lo dijo. Ahora ustedes qué van a decir y nosotros qué vamos a decir. Vamos a decir lo mismo que hemos dicho siempre. La opinión de esa persona no está por encima de lo que dice la palabra de Dios. Para nosotros nuestra autoridad máxima no es lo que diga un sacerdote, no es lo que diga un obispo, no es lo que diga un apóstol, no es lo que diga el papa. Nosotros no somos católicos. Es lo que dice la palabra del Dios viviente. ¿Que fue escrita por hombres? Es verdad. Fue escrita por un sinnúmero de hombres en un periodo muy largo de años, pero cada libro escrito, algunos por autores que no se conocieron el uno con el otro, que no eran ni de la misma época, van alineados y le dan, no se desvían de la historia original, que es la historia de amor más hermosa que jamás se haya escrito. La historia de la creación y la redención de los seres humanos. La palabra es muy clara para cerrar sobre este tema. ¿Qué es lo que dice los pensamientos míos? ¿Qué es lo que dice la opinión de fulano? ¿Qué es lo que dice la opinión del sultano? Que si se casan, miren, la Biblia es muy clara. La Biblia dice, no se dejen engañar ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero continúa diciendo, y aquí es donde yo quiero dejarlo. Yo no quiero que esto piense que es una enseñanza en contra de la homosexualidad. Sí, la homosexualidad es pecado, pero también lo es la mentira, también lo es la glotonería, también lo es el bochinche, también lo es la envidia, también lo es la fornicación, el adulterio, el robo, el asesinato. Todo eso es igual de pecado. Entonces, esto no es una prédica, una enseñanza o un estudio en contra de la homosexualidad, es en contra de la apostasía y de las corrientes que se han desviado del cristianismo y que se están tratando de introducir al cristianismo, valga la redundancia, para que la gente se pierda. Si bien es cierto que esto dice que ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los homosexuales heredarán el reino de Dios, mire lo que continúa diciendo, que es con lo que yo quiero que nos quedemos. Esto continúa diciendo, y eso era algunos de ustedes. ¿Cómo así? ¿Nosotros qué éramos? Fornicario, idólatra, adúltero, sodomita, pervertido sexual, ladrón, avaro, borracho, calumniador, estafador. Dice, y esos eran algunos de ustedes. Yo también. Pero continúa diciendo, pero ya han sido lavados. Ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Ha sido hecho nueva criatura. Y para toda esa gente que dice, pero es que yo nací así, bueno, tienes que nacer de nuevo. La palabra habla de que para ser salvo tenemos que nacer de nuevo de agua y de espíritu. Y si tú piensas que tú naciste así, no te preocupes, que la Biblia dice que tú puedes nacer de nuevo. Iglesia, les amo, les bendigo. Y les dejo este pensamiento, les dejo esto de que estamos en estos tiempos en el que nosotros amamos mucho a toda la gente y amamos a las personas, pero tenemos que amar, pero también tenemos que ser claros en lo que nosotros creemos, en lo que nosotros sabemos y en lo que dice la palabra de Dios. Y estos son tiempos en que nos vamos a tener que parar firmes a defender nuestra fe. A Dios nadie necesita defenderlo. No hay que defender a Dios.
pero sí estar muy claro en lo que nosotros creemos y por qué lo creemos y por qué fue escrito, y que nuestra autoridad máxima no es el pastor Juan Mario, es lo que dice la palabra de Dios. No es el papa, no es el obispo, no es el apóstol, es lo que dice la Biblia, y seguirá siempre siendo lo que dice la palabra de Dios hasta que Cristo venga de nuevo. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por esta tarde. Gracias por este estudio, Señor. Gracias, Padre Santo, por enseñarnos cada día más tu corazón. Cuál es tu voluntad y tu propósito para nuestras vidas. Te pedimos, Señor, la fortaleza y la sabiduría para seguir adelante. No solamente siendo oidores de tu palabra, sino siendo hacedores de ella. En el nombre de Jesús de Nazaret. Y el pueblo de Dios dice amén y amén. Mi gente, les bendice.